Bueno, ahí está la lista de problemas. Vamos a ir discutiendo uno por uno. Bueno, el problema 1 dice, está mal redactado. Entonces, porque miren, dice, grafique la distancia con el potencial eléctrico para los siguientes pares de arreglos. Bueno, lo que nos importa normalmente es graficar más bien el potencial en función de la posición, pero no la distancia contra el potencial eléctrico. Entonces, pues está mal redactado ese primer problema. Entonces vamos a pasar directamente al problema 2. A ver, vamos a ver. Dice, ¿cuál es el potencial eléctrico entre los puntos A, B y C debido al dipolo eléctrico? Considere que Q1 es igual a 4 nanocoulombs y Q2 igual a menos 7.8 nanocoulombs. Bueno, entonces vamos a mostrar, este es ahí está, a la derecha está el par de cargas, ¿sí? No es propiamente un dipolo porque las cargas no son iguales, Q1 es diferente a Q2, ¿sí? Y entonces nos piden que calculemos el potencial en el punto A, en el punto B y en el punto C. Pues para el punto A está claro cómo debe resolverse el problema de potencial, ¿no? Tenemos la cara de la izquierda que está a una cierta distancia de 6 centímetros y entonces, de acuerdo a la fórmula del potencial, que es K por Q, 1 entre R, pues es fácil encontrar R, pero claro, hay que pasar esos 6 centímetros a metros. Entonces sería muy sencillo de encontrar el potencial en ese punto, en el punto A. Luego hay que sumar el potencial producido por la carga 2 que está a la derecha. Como la distancia entre las dos cargas es de 10 centímetros, pues esa distancia es de 4 centímetros. Entonces, pues también es muy sencillo encontrar el potencial en A debido a la carga 2 y simplemente se suman los dos potenciales. Entonces, ¿está claro cómo se resuelve eso? Sí, el potencial en el punto A. Sí, sí está claro. Ok, sumando los potenciales, ¿no? Ahí están las distancias, entonces no hay problema. Ahora, para el potencial en el punto C, ¿qué tendrían que hacer? Pues encontrar la distancia que ya está dada de la carga 1 con respecto al punto C, que es una distancia de 13 centímetros. También es muy fácil encontrar ahí el potencial en el punto C porque está dada la distancia. Y también en el punto C es fácil encontrar el potencial debido a la carga Q2. ¿Sí? Entonces, ahí también es muy sencillo porque las distancias están dadas y las cargas. ¿Sí? Bueno, pero en el punto B, pues pueden decir que la distancia, bueno, de hecho ahí está dada la distancia que es 4 centímetros. ¿Sí? Entonces se calcula fácilmente el potencial en el punto B debido a la carga Q1 y el potencial en el punto B debido a la carga Q2, pues también está muy sencillo porque es la distancia de 10 centímetros más la distancia de 4 centímetros, ¿no? Y recuerden que el potencial, dadas las cargas, solamente depende de la distancia y además es un valor escalar. Entonces simplemente se suman los valores escalares de ambos potenciales. No sé si hay alguna duda sobre esto. A ver, échenle un ojo. Entonces, nada más sería pues, la suma algebraica de los potenciales, el potencial Sí, la en suma cada punto. algebraica, sí, de los potenciales, ¿sí? Tomando en cuenta las cargas. Hay una carga que es positiva de 4 nanocoulombs y hay otra carga que es negativa, entonces sería un potencial negativo, el potencial de la derecha, menos 7.8 nanocoulombs, ¿sí? Entonces sería cuestión de sumar cantidades positivas y negativas. Bueno,
Entonces, ¿hay algún problema? No, No, está bien. queda claro. Todo bien, profe. ¿Uno de ustedes quiere que veamos el ejercicio? ¿Quieren que lo veamos? A ver. Creo que se refieren al 4, profe. Bueno, vamos a pasar al problema 3. ¿Sí? Después pasamos al problema 4. Vamos a pasar en orden de uno en uno. ¿Sí? A ver. Dice, retomando los datos del problema anterior, calcule el campo eléctrico en dichos puntos producido por el dipolo eléctrico. ¿Sí? Bueno. Pues es un problema muy sencillo porque también nos da la distancia y si se dan cuenta para los puntos A y B, el campo eléctrico va a apuntar solamente en la dirección X. Entonces, simplemente sumamos las componentes en la dirección X, va a haber un campo que apunte en un sentido, va a haber un campo que apunte en otro sentido, y se suman vectorialmente. Ahora, para el punto C, pues ahí también tenemos la distancia y los campos van a apuntar. En el caso para Q1, el campo va a apuntar hacia arriba porque el Q1 es positivo. Y en el caso del Q2, el potencial va a apuntar, el campo eléctrico va a apuntar hacia abajo. Bueno, pero fíjense una cuestión interesante. Podemos encontrar el campo eléctrico directamente calculándolo con las técnicas convencionales para campo eléctrico, pero también, por ejemplo, en el punto C, podemos expresar el potencial en términos de X y Y. ¿Sí? Por ejemplo, en el punto C le ponemos voy a mostrarles algo. Bueno, en el punto C. Podemos poner un sistema de coordenadas así. Entonces tenemos las coordenadas de Q1, encontramos las coordenadas de Q2, ¿sí? Le ponemos sus coordenadas, ¿sí? Son fáciles de poner. Y a este punto, el punto P, vamos a dejarlo volando. Y le ponemos las coordenadas X, Y. Entonces, podemos expresar el potencial en términos, en el punto P, en términos de la distancia esta R1, de la distancia R2, que dadas las coordenadas de Q1 y Q2, podemos, y dada la coordenada de X y Y, entonces podemos calcular el campo, el potencial eléctrico en este punto. Ese potencial eléctrico nos va a quedar en términos de X y Y. Por lo tanto, aplicamos el hecho de que el campo es igual a menos el gradiente del potencial, que va a estar dado en términos de X y Y. Entonces, es una forma sencilla de encontrar el campo aplicando lo que sabemos, que el campo es el gradiente menos el gradiente del potencial. Entonces, ensayen a poner el potencial en este punto utilizando las coordenadas X y Y, calculan el gradiente y ya que calculen el gradiente, simplemente le dan valores a
a X y Y. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Bueno, espera, profe. Cuando habla de expresarlo en términos de X y Y, pues nada más es expresar la R, bueno, la distancia en términos de X y Y. Sí. Sí, Ok. sí, porque R1 es fácil encontrar sus coordenadas, ¿no? Encontrar el valor de R1 en términos de las coordenadas XY y las coordenadas X1, Y1, ¿no? ¿Sí? Recuerden que R1 sería la raíz de X menos X1 cuadrado más Y menos Y1 al cuadrado, y todo eso sería la raíz. Entonces, de la misma forma podemos poner el valor de R2, que sería la raíz de X menos X2 al cuadrado, más Y menos Y2 al cuadrado, raíz. Y entonces ven como el potencial sería B1 más B2, y B1, ¿cuánto valdría? A ver, ¿cuánto valdría B1? Sobre Bueno, acá por... ¿Ah? KR1. Luego Q1 ¿entre qué? El potencial B1, ¿entre cuánto? La raíz cuadrada de... Entre R1, ¿no? ¿Sí? Y luego más el campo 2, bueno, este sería el B1. Y el B2 sería K por Q2, ¿y entre cuánto? Estamos calculando el potencial en este punto. Entonces sería ¿cuánto? R2. Entre R2. Y entonces ya suman los potenciales, o sea, estos términos van a estar en la suma, y como ven, ambos términos van a ser funciones de X y de Y. Entonces es cuestión de sacar el gradiente, que es la parcial con respecto a X, por Y, más el parcial, más la parcial del potencial con respecto a y eso por J, etcétera, ¿no? Y ya con eso encuentran el campo, ¿sí? O sea, es un buen ejercicio para que aprendan a calcular el campo a partir del gradiente del potencial. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Bueno. Ahora vamos a ver el problema 3. Ah, ya lo resolvimos, perdón. Ahora el 4. Dice, calcule el potencial eléctrico por integración del campo eléctrico de una carga puntual y concluya que hay un error en la redacción. Dice, calcule el potencial eléctrico por integración, no es del campo eléctrico, sino de la fuerza producida por el campo eléctrico por una determinada carga. Bueno, ese ya lo vimos la clase pasada, o la clase antepasada, de cómo encontrar el campo a partir del trabajo necesario para traer una carga desde el infinito hasta un determinado punto. Y luego dividimos ese trabajo entre la carga y encontramos que el trabajo por unidad de carga es el potencial. Entonces, ese término de que B igual a K por Q entre R, pues eso lo encontramos simplemente integrando el trabajo del campo, ¿sí? El trabajo necesario para traer una carga desde muy lejos hasta un punto, a un cierto punto de la carga, a una distancia R. ¿Sí? Entonces, traemos esta carga de prueba, hacemos un trabajo. ¿Por qué? Díganme,
¿Por qué es necesario hacer un trabajo para traer esta carga de aquí a este punto? Por la fuerza de repulsión. Por la fuerza de repulsión del campo eléctrico, ¿no? Entonces, por lo tanto, la fuerza, ¿hacia dónde hay que aplicarla? Para traer a esta carga de aquí a este punto. Hacia la izquierda. En sentido contrario, ¿no? Para vencer esa fuerza, la fuerza eléctrica de repulsión. Entonces traemos a esta carga aplicándole una cierta fuerza, pero esa fuerza, ¿sí?, que va en esta dirección, va recorriendo una distancia. De hecho, la diferencial de trabajo sería la fuerza eléctrica por el diferencial de L. Pero, si nos damos cuenta en esta figura, diferencial de R apunta hacia una dirección, mientras que diferencial de L apunta en otra dirección contraria. Por lo tanto, este término de que el trabajo es fuerza eléctrica por diferencial de L se convertiría en menos fuerza eléctrica por diferencial de R. Y ya entonces simplemente integran el trabajo desde una cierta posición donde vayan a tener esto hasta otra posición a donde vayan a llevar la carga. Entonces sería desde A hasta B. Y de aquí pues tienen que encontrar lo que es el potencial, o sea, lo que les pide el problema. Ahí está, ¿sí? O sea, lo que se les pide es que mediante el trabajo calculen el potencial. Eso es sencillo, digo, ya lo vimos en clase. Y ahorita lo acabamos de repasar. Bueno. Vamos a pasar al problema 5, que se me hace interesante. Fíjense. Calcule el potencial eléctrico dentro de una esfera con carga Q en su superficie de radio R. De igual forma, calcule, pero para el caso de R menor que R, dice, calcule el potencial eléctrico de una esfera con carga eléctrica en su superficie de radio R. Ok, en su superficie. De igual forma, calcule, pero para el caso de R menor que R minúscula, donde R es una distancia arbitraria fuera de la esfera. O sea, hay que calcular el campo, el potencial eléctrico, dentro de una esfera, ¿sí? Que tiene una carga Q en su superficie. Vamos a ilustrar el problema. Está interesante conceptualmente. Sí. Bueno, ahí está, vamos a ver. Tenemos una esfera. Tiene un radio R. Tiene una carga Q distribuida en toda su superficie, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la carga Q se distribuye en su superficie. Entonces nos piden que calculemos el potencial adentro de esa esfera. A ver, díganme, ¿cómo podríamos calcular el potencial dentro de esa esfera? A ver, ahí es donde tienen que aplicar todo lo que hemos visto hasta ahorita. Nada más hay carga en la superficie de la esfera, pero no hay carga adentro. Entonces, ¿cómo calculamos el potencial ahí adentro?
A ver, si aplican los conceptos, se resuelve muy sencillamente. Podríamos usar la misma. Sí, o sea, eh, va a ser el potencial, o sea, no en función de R minúscula, no en función de R mayúscula, ¿sí? Sino dentro de la esfera, ¿sí? Y dentro de la esfera, el valor de R es necesariamente menor que R mayúscula. Entonces no van a calcular el potencial en función de R mayúscula, sino para cualquier posición R minúscula. O sea, no se pide que calculen el potencial en la superficie, sino adentro. Y adentro necesariamente, pues va a ser el potencial en función de una R que es menor que R mayúscula. Se puede usar el hecho de que dentro de la esfera no hay carga y ya. Sí, dentro de la esfera no hay carga. Ajá. Y luego, ¿qué aplicamos más? Pues sabemos que el potencial eléctrico se calcula con la fórmula que ya habíamos visto de K por Q sobre R, pero No, adentro no hay carga, entonces sería 0. vamos a ver. Me estás haciendo mención a la integral de Gauss, ¿no? De que E punto ds es igual a la carga que encierra la superficie gaussiana entre epsilon, ¿sí? Entonces, si hacemos uso de la ley de Gauss, ¿cuánto nos va a salir el campo? 0, 0. ¿Por qué? porque adentro no hay carga. No hay carga, exactamente. Entonces, E igual a 0. Y entonces, ¿cómo a partir de este valor del campo, que es 0, encontramos cuál va a ser el valor de potencial? ¿Qué relación hay entre el campo eléctrico y el potencial? Que el potencial es, que el campo es el gradiente menos el gradiente del potencial. El campo es igual a menos el gradiente del potencial. Ok. Y nos piden encontrar el potencial. Entonces, Es constante, ¿no? Es una constante. Entonces, el potencial va a ser una constante. Cualquier constante. Cualquier constante. ¿Por qué? Porque para cualquier valor constante, siempre su derivada va a ser 0. Y por otra parte, no importa que tenga un valor constante esto, porque lo que nos importa para producir un campo son las diferencias de valor del potencial. Entonces, pudiera ser que le asignamos un potencial de 5 y luego en otro punto este valor del potencial pasa a 5.1 o 5.2. La diferencia de B sería de 0.2. Pero si damos otro valor al potencial que sea, por ejemplo, de 10 y en otro punto el potencial aumenta a 10.2, de todos modos, la diferencia de potencial sería de 0.2. Entonces vean cómo lo que importa son las diferencias de potencial y no los valores absolutos del potencial, ¿sí? Lo que nosotros hemos hecho al calcular B como función de R es bajo la suposición de que trajimos a la carga de prueba desde el infinito, ¿sí? Pero lo mismo pudimos haber traído la carga desde un punto que no fuera el infinito, sino un punto finito, y de todos modos la diferencia de potencial sería siempre la misma. Entonces, a ver, que se les quede claro, lo que importa del potencial son sus diferencias de punto a punto. Y esa diferencia de potencial es lo que nos da el campo.
porque aquí dice que el campo es el gradiente del potencial, ¿sí? Es exactamente el mismo caso que cuando ustedes calculan, por ejemplo, para un edificio, ustedes calculan la energía potencial en este punto a una distancia D, y ustedes ponen que con respecto a la parte alta del edificio, la diferencia de potencial gravitatorio es M G por D, ¿sí? Pero lo mismo podrían haber ustedes puesto que el potencial gravitatorio, si eso tiene una altura H, la podrían haber puesto como OMG por H, ¿sí? De todos modos, las diferencias de potencial D entre este punto y este punto serían las mismas, ¿sí? Bueno, de hecho aquí sería MGH más D. Perdón. ¿Sí? Vean cómo la diferencia de potencial de aquí a aquí siempre les va a dar en función de esta D, ¿sí? Entonces, algo semejante pasa en el caso del campo eléctrico. Bueno, entonces, dado que el campo adentro es cero, el potencial es constante. Entonces, con eso encontramos la respuesta a la primera pregunta del problema. ¿Cómo resolvemos la segunda pregunta? Nos piden que calculemos el potencial para una R que es mayor que la R mayúscula. A ver, vamos a ver en mis apuntes. Nos piden que calculemos el potencial en este punto P, ¿sí? Pero estando fuera de la esfera. ¿A qué sería igual este potencial en función de lo que ya sabemos? Por ejemplo, el campo eléctrico en este punto P sería el equivalente a ¿qué? Si aquí tenemos una carga distribuida en la superficie, el campo eléctrico en este punto sería equivalente a ¿qué? K por Q sobre R cuadrado. O sea, como si la carga estuviera en un punto, ¿no? Sí. Por lo tanto, si el campo eléctrico es equivalente al campo producido por una carga puntual, entonces, ¿cómo va a ser el campo eléctrico? Digo, el potencial eléctrico. Igual, el mismo que el producido por una carga puntual. Exactamente, entonces el potencial sería K por la carga Q entre R. Así de sencillo. Si el campo es equivalente a la carga, al campo de la carga de una carga puntual, pues el potencial también es el potencial equivalente al que produce una carga puntual. ¿Sí? Entonces aquí es cuestión de manejar con cierta habilidad los conceptos de la ley de Gauss, del campo eléctrico, del potencial, de la relación que hay entre campo eléctrico y potencial, de cuándo se puede considerar que la carga es puntual, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Que sería el problema 6. Bueno. Una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme alrededor de un anillo delgado de radio A con carga total Q. Determina el potencial en un punto P sobre el eje del anillo a una distancia X del centro del anillo. Considere que X mucho mayor que A. Bueno. A ver, vamos a plantear el problema.
aquí en el cuaderno. Entonces tenemos un anillo. En el centro del anillo pasa un eje. Queremos el potencial en este punto P, que está a una distancia X. El anillo tiene un radio A. Un radio A, perdón. Salió muy feo. Un radio A. ¿Sí? Y tiene una cierta distribución de carga uniforme alrededor del anillo. Entonces, nos piden que calculemos en el punto P el potencial. ¿Cómo enfocamos este problema? Bueno, aquí hay una diferencial de carga y esa diferencial de carga nos produce en este punto P una diferencial de potencial, ¿no? ¿Sí? Este otro punto nos produce en este punto P una diferencial de potencial y así cada punto va contribuyendo con diferencial de potencial. De tal forma que el potencial global va a ser igual a la integral de dB. ¿Sí? Entonces, pues ya es cuestión nada más de encontrar la expresión explícita para dB y hacer esta integral. ¿Puede repetir por qué era la integral? ¿Perdón? ¿Puede repetir por qué era igual a la integral? Sí. Miren, vamos a ver. La distancia, perdón, ahorita enderezo esto. Esta va a ser la distancia R. Esta va a ser la distancia R para cualquier punto sobre el anillo. Entonces, a ver, indícame cuánto sería, y tiene una carga Q distribuida uniformemente alrededor de su perímetro. Entonces, si la carga se distribuye uniformemente alrededor de su perímetro, ¿cómo sería la carga, la diferencial de carga? ¿Cero? No, ¿por qué? Hay carga en cada punto. ¿Por qué va a ser cero? Hay una carga poquita, chiquita, pero hay carga. ¿Cómo lo ponemos en términos de una densidad? ¿Como densidad lineal?